Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un video en el cual vamos a ver dos textos. Lo vamos a hacer lo más rápido posible, como para que ustedes nada, puedan tener en claro, sea conciso. Recuerden que en estos videos lo que hacemos es leer el texto y ver qué es lo que dice. Tratamos de analizar ese texto, ¿sí? Entonces, la idea es esa. Vamos a empezar por el texto de Lobato y Suriano, que hace a las cuestiones de la última dictadura militar, ¿sí? Para eso vamos a compartir la pantalla. Rápidamente, la última dictadura militar, Argentina, entre el 76 y el 83. Recuerden entonces, digamos, si ustedes ven el texto anterior y el video anterior, que, digamos, frente a la ingobernabilidad, el vacío de poder dejado primero por la muerte de Perón, claramente, y por el ascenso, digamos, de la lucha facciosa entre las dos vertientes del peronismo en un primer momento, digamos, y luego el comienzo de una violencia política cada vez más intensa, desde sectores de la derecha fundamentalmente hacia la izquierda, ¿no? La AAA y demás, frente a la ingobernabilidad del país, básicamente, y a la incapacidad del gobierno de Isabel Perón y del Partido Justicialista tras la muerte de Perón, de poder, digamos, ofrecer un horizonte de políticas viables en el marco de la continuidad democrática. Bueno, los militares realizan un golpe militar el 24 de marzo del 76. ¿Sí? Este golpe militar, como yo les había dicho en clase, digamos, y hay algunos textos bien interesantes para estudiarlo. Uno que a mí me gusta mucho es un libro de Sebastián Carasay que se llama Los años 70 de la gente común, que lo que va a dar cuenta básicamente es de, digamos, de que la asunción de la dictadura militar genera en la sociedad una suerte de consenso muy importante respecto de la necesidad, digamos, de que el Estado ponga orden, ¿no? Lo que sucede claramente es que los militares, la dictadura militar, el gobierno militar, lejos de poner orden, lo que va a hacer es generar condiciones de represión política inéditas en el país, por un lado, y por otro lado va a cambiar las bases económicas del modelo argentino, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que dice el texto en relación a esto. Lo primero que dice, digamos, los primeros párrafos tiene que ver con la excepcionalidad del gobierno militar en relación a la represión política y a la pacificación y a la planificación de la política de desaparición de personas, ¿no? El genocidio. Es decir, el gobierno de la última dictadura militar, a diferencia de los anteriores gobiernos militares y a diferencia de otras dictaduras militares en otros territorios, es excepcional en tanto aplica una represión a la sociedad civil, primero a los grupos armados, a los grupos guerrilleros y demás, pero luego que se va a expandir al conjunto del activismo político, del sindicalismo, de los intelectuales, y luego, digamos, al conjunto de la sociedad civil, que es inédita en la historia argentina, ¿no? Y esa política represiva que es inédita tiene que ver con una planificación sistemática de desaparición de personas, ¿no? Que es lo que algunos autores llaman genocidio, ¿no? En el caso del texto de Lobato y Suriano aparece esta palabra, genocidio, es decir, la dictadura se dedica a planificar sistemáticamente la represión, y una represión que se encarga de desaparecer sistemáticamente personas, ¿no? Es decir, un genocidio, ¿no? Este genocidio, esta planificación sistemática de la desaparición, por supuesto, llevada adelante por el gobierno militar, ¿no? Con unos sistemas especiales, digamos, de represión, que algunos llaman también la represión ilegal, ¿no? A diferencia de la represión legal, el Estado sí monta un sistema paralelo de represión ilegal, con centros clandestinos de detención y demás. Es planificada por el gobierno militar, pero con una clara colaboración de sectores de la sociedad civil. Bueno, como dijimos, este golpe de Estado se produce en un contexto de falta de gobernabilidad y de inestabilidad del régimen político. Inmediatamente cuando asume el gobierno militar, el Estado de Derecho y el régimen democrático se pone entre paréntesis, ¿no? Se instaura la pena de muerte, los consejos de guerra, la suspensión y prohibición de los partidos políticos, ¿no? La suspensión de los partidos políticos tradicionales y la prohibición de los partidos políticos ligados a la izquierda, ¿no es cierto? La persecución, digamos, y el asesinato de muchos de esos líderes, la intervención de los sindicatos, la persecución de líderes sindicales, el congelamiento de sus cuentas, el congelamiento de las cuentas de las obras sociales, etc., ¿no?
la licencia de la Corte Suprema, digo, una serie de elementos que hacen que el Estado de Derecho se ponga claramente entre paréntesis, ¿no? Y a eso le tenemos que sumar un clima de represión y de falta de libertades civiles y democráticas, ¿no? O sea, al mismo tiempo que se lleva adelante esta represión y esta suspensión de la democracia, bueno, claramente la prensa y la libertad de expresión estaban fuertemente coartada, digamos, muy limitada, por no decir anulada, ¿sí? Bueno, como dije, ¿cómo se lleva adelante esta represión? A partir de la creación de una especie de sistema paralelo, ilegal, de detención de personas, de represión política fundamentalmente, y social en líneas generales, que es la creación de centros clandestinos de detención, que hace una sistematización de esta política de desaparición, ¿no? Es decir, centros de detención clandestinos, desconocidos por el público, digamos, puestos aparte, no eran cárceles comunes, ni mucho menos. Eran lugares de detención de militantes, de familiares de militantes, digamos, de estudiantes, etc. Desperdigados, digamos, por el territorio, a los cuales se llevaban a las personas, a determinadas personas. Es decir, una política represiva realmente muy, muy impresionante, ¿no? Las resistencias que se dan en el plano internacional y nacional y civil, básicamente el primer bastión de resistencia fuerte, digamos, contra la dictadura militar, son las Madres de Plaza de Mayo en el 77, ¿no? Por lo menos en el plano interno, y después distintos organismos internacionales que a partir del exilio de muchos argentinos, que van a empezar a reclamar, digamos, por justicia, por que se sepa la verdad, lo que sea, van a organizar una especie de campaña de protesta frente al gobierno argentino, ¿no? En el 77, esto va a ir aumentando la intensidad, ¿no? Pero en el 77 muy tímidamente comienza con el pedido de las Madres de Plaza de Mayo, que como sabemos son las madres de personas que habían desaparecido, ¿no? Que lo que hacen es reclamar por el paradero de sus familiares, ¿sí? Bueno, otro elemento importante que hace al mismo clima de tensión, en líneas de tensión nacional, de fuerte tensión, digamos, crispación, como quieran decirle en términos sociales, es el conflicto fronterizo con Chile, por el canal de Beagle. Argentina no acepta la propuesta británica de mediación, ¿no? Se preparan, digamos, en términos bélicos, y finalmente eso queda en suspenso y no se va a la guerra con Chile, pero siempre está latente esa posibilidad, ¿no? Eso es otro elemento que marca el texto que es importante, un elemento de consenso bien fuerte, digamos, en donde el gobierno militar, luego de 2 años de una represión muy dura, ¿no? De centros clandestinos, sistematización de la represión, genocidio y demás, el Mundial del 78 es como un elemento en el cual la dictadura busca mostrarse frente a la sociedad civil como un gobierno capaz de organizar un espectáculo nacional, ¿no? Recuerden, yo les había recomendado en clase la película Plata Dulce, ¿no? Que comienza con una escena del Mundial 78 que es muy, muy, muy interesante para analizarla, ¿no? En el marco de ese Mundial y en el 1979 tenemos otro acontecimiento importante, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la presión internacional, como les decía, manda una delegación a la Argentina, a nuestro país, para poder recabar información respecto justamente de las desapariciones, ¿no? Que es como el elemento más importante de la lucha contra la dictadura, por lo menos por estos organismos internacionales, ¿no? A ver dónde están estas personas desaparecidas, ¿no? Y ahí es donde la dictadura saca ese lema, que es los argentinos somos derechos y humanos, etc., ¿no? Y en el 79, como algunos recordarán, también es el Mundial Sub-20 de fútbol en Japón, que se da al mismo momento, y también es otro elemento de consenso, ¿no? Por parte de la dictadura. Argentina gana ese Mundial también, con Maradona y Ramón Díaz, bueno, no importa. 1980 marca un declive de la credibilidad del gobierno a partir de la crisis económica. Recuerden, Lobato y Soriano, primero dice la política, después la economía, por lo tanto acá no tenemos elementos para analizar la economía, pero lo que sabemos es que en el 80 hay un problema, digo, la economía se visibiliza un problema económico muy importante que marca un declive en la legitimidad y la credibilidad del gobierno para poder justamente paliar ese problema económico, ¿no? En el 80, digamos, en el 81 va a asumir Viola como presidente en el marco de conflictos internos en el ejército y el resurgimiento de la vida política a partir de las manifestaciones y protestas, ¿no?
Si en el 76, 77, 78 son los años más duros de la desaparición de personas, de la represión política, de la violencia, de la opresión a la prensa, en líneas generales y demás, a partir, muy levemente, por supuesto, a partir del 79 y del 80, va a haber una leve apertura, ¿no? De hecho, como dice acá el coso, el PowerPoint, la creación de la multipartidaria y el liderazgo de Gualdini en la Central General de Trabajadores, digo, es del 81, y ahí va a haber una presión fuerte, relativamente fuerte, ¿no? Siempre en el marco electoral militar, al gobierno militar para que genere algún tipo de apertura democrática, ¿no? Bueno, Viola dura menos de un año en el poder. En el fin del 81 asume Galtieri, que es un militar, un general, digamos, con contactos con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que hizo su carrera militar en Estados Unidos, parte de su entrenamiento, que tiene contactos con militares estadounidenses. Y eso es importante para entender en parte el gran acontecimiento del año 82, que marca el periodo de gobierno de Galtieri muy fuertemente, que es claramente el conflicto bélico con Gran Bretaña por las guerras Malvinas, ¿no? Por las Islas Malvinas, llamada Guerra de Malvinas, que siempre uno tiene que recordar, digamos que el 30 de marzo del 82 hay una masiva manifestación a la Plaza de Mayo contra el régimen por parte de la CGT, digamos que nuclea mucha gente, es una protesta muy, muy importante, ¿no? Y el 2 de abril, es decir, 3 días después, Argentina desembarca en las Islas Malvinas, le declara la guerra a Gran Bretaña y demás. Entonces, claramente, uno puede decir, la guerra de Malvinas, así como el Mundial de Fútbol fue un elemento de consenso que tuvo su utilidad, o que funcionó, por decirlo de alguna manera, ¿no? Argentina se vio campeón, se organizó un campeonato y demás. La guerra de Malvinas se podría pensar también como una forma de, más allá, digamos, de algo que no dice el texto, ¿no? Que es todo el reclamo argentino histórico por la soberanía de las islas, y sobre todo los proyectos militares respecto de un posible conflicto, pero más allá de eso, en términos políticos, en términos ideológicos, claramente la guerra de Malvinas se presenta como una forma de conseguir apoyo político para un régimen que ya estaba muy desacreditado por la economía y también por los diferentes elementos que iban saliendo en la prensa internacional y que se iban conociendo de a poco respecto de la brutalidad de la represión política, ¿no? Yo siempre digo en clases, ¿no? Digo, es decir, agarrar personas, torturarlas y tirar sus cuerpos al río, eso es algo que es muy difícil de justificar para un gobierno, ¿no? Digo, es muy difícil encontrar una justificación a eso, es difícil que un gobierno no se desacredite luego de semejante atrocidad, por lo tanto, a medida que iban saliendo esas noticias y se iba conociendo esa información, bueno, cada vez es más complicado para el gobierno militar mantener, digamos, cierto nivel de consenso y de cohesión social, ¿no es cierto? Entonces, la guerra de Malvinas, que es una causa que históricamente Argentina mantuvo y que se nos enseña a todos los argentinos a anhelar, digamos, esas islas y demás, bueno, claramente ahí busca el gobierno tratar de legitimarse, digamos, yendo a recuperar esas islas, ¿no? Acá yo les copié una parte del texto, me parece importante, dice, el gobierno recurrió a esta alternativa para alinear a las Fuerzas Armadas detrás de un objetivo de reparación histórica. A la vez, la maniobra permitiría encolumnar a una sociedad un tanto cansada de la experiencia militar en el gobierno, pero sensible al irredentismo malvinense. En este último sentido no se equivocaron, la gran mayoría de la sociedad manifestó un entusiasta apoyo a la decisión. Así se demostró durante las grandes concentraciones populares en ocasión de la ocupación de las islas. No toda esa gente que quizás haya ido a protestar 3 días atrás, una vez que el gobierno argentino va por las Islas Malvinas y demás, va masivamente a apoyar al gobierno militar en ese reclamo y en esa aventura bélica, ¿no? Están los famosos videos de Galtieri, búsquenlos, yo los puse en clase, no los puedo poner ahora, en la Plaza de Mayo, colmada de gente, digamos, ¿no? Con una expectativa muy importante, ¿no? Y Galtieri claramente confiaba en su capacidad de negociación con Estados Unidos, ¿no? Y que Estados Unidos apoya a Argentina en ese conflicto y ha sido muy importante, digamos, claramente. Cosa que por supuesto no sucedió porque Estados Unidos y Gran Bretaña son socios históricos, ¿no? Pero bueno, de todos modos, esa era la idea. Hay muchos documentales sobre eso muy interesantes también. Después les puedo recomendar algunos. La cuestión es que el 14 de junio finaliza la guerra con una derrota estrepitosa. Además,
yo también lo dije varias veces, ¿no? O sea, los medios de comunicación, el gobierno, digamos, todo indicaba que Argentina iba ganando la guerra, iba ganando la guerra, iba ganando la guerra, y de repente pierde la guerra. Y de repente pierde la guerra, y de repente vuelven estos soldados, ¿no? Derrotados, ¿no? Después, mucho después, o más o menos después, se va a conocer, además, digamos, soldados que fueron torturados en las islas por sus superiores, digamos, que han ido sin entrenamiento, sin abrigo, digamos, a un terreno patagónico, digo, en condiciones realmente espantosas. Entonces, esa derrota y las características de esa derrota, nada heroicas, digamos, genera una sensación de vacío, digamos, y de angustia enorme, que se va a traducir claramente en pedido digamos, de que los militares abandonen el poder. A partir de la derrota de Malvinas, claramente el gobierno militar tenía poco para tolerar en el gobierno, y lo que hace es empezar a ver de qué manera se va, ¿no? Entonces, recapitulando, tenemos, por un lado, 2 años de una muy fuerte represión, muy sistemática, ¿no? En esos 2 años se produce la mayor cantidad de desapariciones. Esas desapariciones, digamos, si bien tienen como un objetivo, digamos, a la guerrilla, a los grupos guerrilleros y demás, por supuesto se desplazan a los activistas, a los políticos de izquierda, a algunos políticos no tan de izquierda, a los estudiantes. Básicamente la represión es contra la juventud, digamos, ¿no? Después van a salir testimonios realmente espantosos respecto de las vejaciones a las que sometieron los militares a quienes se encontraban detenidos. Bueno, no importa. Esos 2 años tienen esa característica, y al mismo tiempo un proyecto económico que vamos a ver en un rato. Luego hay una apertura relativa a los partidos tradicionales, fundamentalmente, que se organizan en la multipartidaria. Al mismo tiempo hay un protagonismo de la CGT, que empieza tímidamente a reclamar, ¿no? Se le suman voces, alas más de Plaza de Mayo, como el primer bastión de la resistencia, digamos, por lo menos discursiva, ¿no? y movilizada a la dictadura. Recuerden, las madres de Plaza de Mayo comienzan sus rondas alrededor de la pirámide de Mayo de los jueves, que hasta el día de hoy continúan. No sé si ahora, no sé cómo estará. En el 77, ¿no? En el marco de todo este momento más intenso de la represión. Hacia el año 80 se van sumando otras voces, ¿no? 79-80. En el 81 se crea la multipartidaria. En el 82, estos conflictos al interior de las Fuerzas Armadas y estos conflictos en la sociedad civil, en última instancia, digamos, para decirlo muy brutalmente, tratan de canalizarse, digamos, por el lado de la guerra, con una idea bastante descabellada respecto de la posibilidad de que Estados Unidos apoye a Argentina en el conflicto, lo cual no sucede. Se va a la guerra de todos modos, sin preparación, etcétera, 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 no importa. La guerra se pierde 2 meses después, y la dictadura queda ahí muy desnuda, digamos, en su incapacidad para gobernar, en su incapacidad para canalizar el problema económico, en su incapacidad para canalizar el problema político y social que se le venía, con un descontento enorme de la sociedad y con una serie de organismos internacionales y nacionales que les hacían reclamos respecto de la brutalidad de la represión y digamos, el carácter ilegal y clandestino de esa represión. No es lo mismo mandar a alguien a la cárcel que mandarlo a un centro clandestino de detención, digo, por el Estado, y eso también lo vimos, funciona siempre y cuando haya una especie de estructura institucional, estructura legal que permita hacer determinadas políticas. Si eso no sucede, tenemos un problema. Y eso es lo que pasa. Entonces, a partir del 82, renuncia Galtieri y asume la presidencia del general Viñones, digamos, con apoyo exclusivo del Ejército Nacional, y lo que hace el tipo, y el gobierno en líneas generales, es buscar la salida menos escandalosa y asegurarse a sí mismo la impunidad, digamos, ¿no? Digamos, la incapacidad de que un próximo gobierno juzgue a los militares, ¿no? Entonces, bueno, eso lo acabo de decir. Por supuesto, se da un renacimiento democrático al mismo tiempo en torno a los partidos tradicionales, ¿no? Al Partido Justicialista, que tiene el problema de la muerte de Perón y de rearmarse en relación a eso, y también la Unión Cívica Radical, también ve una especie de rejuvenecimiento, renacimiento muy importante, desde el punto de vista de la necesidad de recuperar del sistema democrático, del voto, lo que sea el sufragio, garantizar la paz, ¿no? Es decir,
pedir el fin de la represión, digamos. Y hay una fuerte participación juvenil en estos partidos, ¿no? Esta participación juvenil, esto también se los digo entre paréntesis, que quizás antes estaba en la militancia más bien combativa, más bien revolucionaria, si se quiere, armada o no, digamos. Ahora se va a canalizar a los partidos tradicionales con el objetivo de recuperar la democracia. Acá lo interesante es que hay muchísimos videos que yo les podría mostrar que ahora no puedo, pero bueno, lo dejamos para otro momento. Bueno, claramente se da el ascenso de la figura de Alfonsín como un líder renovador del radicalismo, ¿no? Alfonsín es un radical, pero no proviene de la línea tradicional o dominante del radicalismo, sino más bien es un sector renovador, ¿no? El justicialismo, en cambio, esto dice el texto, ¿no? Permaneció ligado a los viejos liderazgos sindicales y políticos, más allá de la necesaria reconstrucción tras la muerte de Perón, ¿no? Queda como un vacío de poder, y lo tienen que rearmar, pero más que renovación lo que hay es que el liderazgo lo van a detentar los líderes sindicales, fundamentalmente, y los líderes políticos. El año 83 fue de masividad en el marco de las campañas, o sea, de masividad de participación, de manifestaciones de participación. Hay toda una revitalización de la sociedad civil canalizada a las elecciones y a la necesidad de volver a la democracia, ¿no? La democracia pasa a ser el gran bastión. Democracia que hasta ese momento, recuerden, no importó mucho la sociedad argentina, ¿no? Había golpes militares, otros golpes militares, gobiernos que duraban poco. Bueno, ahora la democracia va a ser central. La necesidad de mantener el sistema democrático va a ser central. ¿Por qué? Porque se supone que sin democracia tenemos el horror de la dictadura. Digamos. No sé si fue muy claro en el grado de horror, digamos, de la dictadura es enorme. En términos de esto, de desapariciones y demás. Alfonsín ganó la presidencia con un amplio consenso social y mucha ventaja, ¿no? Como por 10, si no me equivoco, 12 puntos de ventaja. Bueno, en economía de la dictadura militar, acá les copié una partecita del texto que me parece que es importante. Dice: la política de achicamiento del Estado y especulación financiera, a la vez que buscó destruir la tradición del Estado intervencionista, impulsó un mercado de capitales a corto plazo y una absoluta libertad para el movimiento de divisas, ¿no? Por lógica consecuencia, se estructuró una tendencia a la especulación financiera que generó grandes beneficios para el pequeño sector que participó en esta especulación, ¿no? La conformación de este mercado financiero, con una marcada dependencia del sector privado, adquirió un poder determinante de las finanzas y la economía local, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la política económica de la dictadura? Según Lobato y Soriano, según este texto. Por un lado, achicar el Estado. ¿Qué es esto? Reducir empleados públicos, reducir servicios públicos, reducir líneas de ferrocarril, digamos, todo lo que el Estado tenía, todo lo que el Estado detentaba como poder de organización, reducirlo y hacer del Estado un aparato subsidiario, un aparato digamos, subsidiario, más pequeño en relación al mercado, ¿no? Y un mercado más grande, por decirlo de alguna manera. Es decir, destruir la tradición intervencionista del Estado, ¿no? Y por otro lado, eso por un lado. Y por otro lado, impulsó un mercado de capitales a corto plazo. ¿Esto qué significa? Digamos, significa básicamente la preeminencia del capital financiero por sobre otro capital, por sobre el capital productivo, incluso por sobre la exportación de cereales, que también lo dice el texto, ¿no? Es decir, el juego importante, digamos, en términos del flujo de capital, de la ganancia y demás, iba a estar dado por la financiarización del capital. Es algo muy complicado, y no es importante para nosotros, digamos, pero tiene que ver con la especulación financiera, con el juego de la bolsa, con la inversión a corto plazo, ¿no? Digamos, cuestiones que hacen una especie de globo económico que tarde o temprano explota porque está dado sobre capitales que se mueven muy rápidamente. Pero el juego especulativo y financiero del capital va a ser como el modelo preeminente, digamos, durante la época de la dictadura militar. La figura trascendental, digamos, el ministro de Economía de los primeros años de la dictadura, pero el más importante, digamos, claramente con el que se asocia a la política económica de la dictadura militar es Martínez de Hoz. Es un tipo muy encumbrado, digamos, ¿no? Es un apellido, digamos, clásico de la historia argentina, y es un tipo muy encumbrado, con contactos con la burguesía nacional e internacional, y bendecido, apoyado, que también por el FMI, Argentina recibe un préstamo casi inmediatamente de asumir los militares, ¿no? La disminución, todo lo que hace al achicamiento del Estado es esto: disminución del déficit, es decir, tratar de recortar gastos del Estado, congelamiento de salarios, que también son de los empleados públicos, también son un gasto, y en líneas generales la caída del salario real y el ascenso de las ganancias empresariales, ¿no? Crecimiento de las operaciones financieras, esto ya lo dijimos claramente. Estímulo, esto ya lo dijimos.
claramente esta política económica perjudicaba sobre todo a las industrias, ¿no? Que no recibían apoyo del Estado por un lado, que no recibían inversiones, porque la inversión tenía más que ver con la especulación. Por lo tanto, muchas industrias cerraron, despidieron, demás, ¿no? Entonces ahí se produce una gran mutación de la economía argentina, esto lo vi, es decir, desde los años 30 Argentina es un país que tiende, digamos, relativamente a apoyar al sector industrial, sea el gobierno que sea en el poder, ¿no? Bueno, acá se produce una gran mutación, ¿no? Por un lado, el crecimiento de la deuda externa, ¿no? La dictadura militar toma mucha deuda, la deuda externa sube muchísimo durante este periodo, beneficios del sector financiero de este capital a costa de los asalariados y los productores, en líneas generales, y de un Estado intervencionista, industrialista, por decirlo de alguna manera, a un Estado y un modelo económico basado en la especulación y el capital financiero. ¿Sí? Bueno, y además se da una marcada concentración económica, la industria también, digamos, pero ¿en qué sentido? En el sentido de grandes familias o grupos empresariales, a partir de su relación, digamos, particular, digamos, de favorecimiento que hace el Estado, ¿no? Asociación entre familias empresariales, o grupos familiares, o grupos de empresarios, y el Estado, una asociación que va a redundar en un beneficio para estos grupos, ¿no? Beneficios de tipo institucional, ¿no? Bueno, una política económica, ya lo dijimos, reducción del Estado social del mercado, ya lo dijimos. Bien, la sociedad. Acá hay mucho, digamos, y a mí me parece que no es tan relevante. La cuestión demográfica no me parece relevante, por lo menos a mí, ¿sí? Veamos simplemente, yo les copié acá un pedacito que dice, en el mundo del trabajo, es decir, cómo fue el mundo del trabajo durante este periodo. Se profundizó el crecimiento de la clase media, pasó de representar el 41 en 1947 al 48% en 1980, ¿no? Casi la mitad de la sociedad. Simultáneamente hubo un achicamiento de la clase obrera que en el mismo periodo retrocedió del 59 al 52. Entre los sectores medios aumentaba el porcentaje de asalariados como consecuencia del crecimiento del comercio y la actividad financiera, aunque disminuían los empleados públicos por la política de achicamiento del Estado. En un fenómeno inverso, entre la clase obrera disminuían los salarios y se incrementaba el número de trabajadores autónomos, ¿no? Había más electricistas, lavanderas, mecánicos y peluqueros, pero era especialmente la industria de la construcción, albañiles, peones, pintores, plomeros, donde se notaba el crecimiento del cuentapropismo obrero. ¿Sí? Es un párrafo que me parece interesante, marca el cambio en el mundo del trabajo y en la escala social, si se quiere, ¿no? Claramente se ve una caída del salario real, digamos, ¿no? Es una política, digamos, decidida, explícita del gobierno de la dictadura militar. Aunque una estabilidad estadística del desempleo, ¿no? Acá dice, en teoría el desempleo no aumenta, sin embargo lo que no podemos ver es las diferencias regionales, digamos, ¿no? Es decir, estadísticamente el desempleo se mantiene estable. Bueno, clima de censura, obviamente, imagínense, ¿no? De censura y represión, etc. Bien, hasta ahí la dictadura militar. Entonces, vamos a recapitular levemente un poquito. Déjenme tomar un mate. La parte es muy aburrida, pero... Bien. Entonces, hacemos una especie de recapitulación. Más allá de que... nosotros veamos, o lo que yo trato de hacer en estos videos es leer el texto con ustedes, podemos decir simplemente esto, ¿no? La dictadura militar dura del 76 al 83, tenemos 2 o 3 años, si quieren, de una fuertísima represión, fuertísima coerción, dictadura violenta, que se dedicaba a desaparecer personas, que se dedicaba a imposibilitar a los medios de comunicación, a la prensa, a las intelectuales, a los profesores, lo que sea, de criticarla y demás. Luego tenemos una especie de tímida apertura democrática, que no va a llegar a nada, porque justamente, tengo muchos mocos, perdón, porque justamente la guerra de Malvinas va a cortar todo intento, digamos, de una salida más consensuada, o de una apertura más consensuada, y va a terminar en una caída estrepitosa.
a diferencia de otros países, por ejemplo, si ustedes ven el caso chileno, un país limítrofe, Pinochet se va del poder en 1990, si no me equivoco, luego de 17 años de dictadura militar, con un referéndum que lo deja a él, y en una constitución, digamos, que lo deja como senador vitalicio, digamos, ¿no? Eso es como una especie de ideal, digamos, de una salida de una dictadura militar para el gobierno militar, ¿no? Eso lo logra Pinochet porque no tiene el conflicto, digamos, que tenemos nosotros, que es este conflicto bélico que desarma, digamos, toda la estructura de consenso y de legitimidad de la dictadura, y los deja ver como, digamos, como un gobierno incapaz de recuperar estas islas, y además como un gobierno represor y empobrecedor y demás. La salida, entonces, el retorno a la democracia implica, por un lado, como dijimos, entender el valor de la democracia como un valor primario, como un valor fundamental, basamental del sistema político, ¿no? La democracia va a pasar a ser lo que hay que defender a toda costa, hasta el día de hoy, yo diría. Está en el discurso político, ¿no? Y claramente los que van a llevar adelante el retorno a la democracia y los que van a protagonizar los primeros 10 años, digamos, 10, 12, 15 años de democracia son los dos partidos mayoritarios más populares en Argentina. Por un lado, el Partido Justicialista, tras la muerte de Perón y con todos los conflictos en su interior y con todos estos conflictos facciosos, estas luchas que se venían dando, digamos, ¿no? Entre una derecha y una izquierda y demás, el sindicalismo y todo eso, todo ese quilombo, digamos, perdón por la expresión. Y la Unión Cívica Radical, ¿no? Y fundamentalmente dentro de la Unión Cívica Radical, ¿quién va a hegemonizar claramente la política del radicalismo y el protagonismo, digamos, de esa política es Raúl Alfonsín, ¿no? Que es la gran figura de los años 80 en Argentina, claramente. Bueno, el gobierno de Alfonsín comienza en 1983. Por un lado, ¿cuáles serían, qué marca el texto como algo importante? Bueno, la importancia del restablecimiento como una política del gobierno, ¿no? De los derechos humanos y la democracia. O sea, obviamente, además de la democracia como una especie de basamento, digamos, como una especie de basamento de la... Perdón, me distraje porque están gritando. Más allá de la democracia como un basamento primordial, digamos, del régimen político a partir de ese momento, el otro basamento importante va a ser la defensa de los derechos humanos. Perdón. Fundamentalmente el gobierno de Alfonsín, pero la puta madre. Fundamentalmente el gobierno de Alfonsín se va a dedicar en su campaña política y luego en su gobierno a hacer de la defensa de los derechos humanos, el restablecimiento de la democracia, una bandera, ¿no? En líneas generales, digamos, aunque los movimientos democráticos son posteriores, Argentina es como el primer país, digamos, que retorna a la democracia en los años 80, Estados Unidos ya había girado un poco su política, había dejado de apoyar a estos regímenes militares, de a poco, ¿no? Que en un momento había apoyado claramente contra el peligro comunista. Todos estos gobiernos militares en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, se presentan como una defensa contra el marxismo, digamos, contra la izquierda. Y en ese sentido Argentina los apoya, Estados Unidos los apoya. Bueno, ya en los años 80 había virado y había empezado a una política de restablecimiento de la democracia como un valor importante en América Latina. Es importante porque nosotros estamos en una región, digamos, subordinada, si se quiere, a Estados Unidos, ¿no? Por lo menos en términos de política exterior. Más allá de que Argentina siempre tuvo una posición de relativa independencia, bueno, Estados Unidos siempre fue muy importante. Entonces, el apoyo de Estados Unidos a las transiciones democráticas también es muy importante en este sentido. Bueno, esto lo dije 300 veces, la importancia de la derrota militar para entender el fin de la dictadura, ¿no? Es decir, la derrota de Malvinas es el hecho que permite que la dictadura se vaya un año después. Si no, no sabemos cuánto hubiese durado, ¿sí? Pero el nuevo bloque democrático también, digo, por este estrépito, y quizás porque nunca se hubiese podido, pero lo que dice el texto es que el nuevo bloque democrático no había acordado claramente los objetivos y propuestas de gobernabilidad, ¿no? No había habido un consenso del conjunto de los partidos políticos
y del conjunto de los sectores implicados, digamos, respecto de cómo iba a ser el sistema. Simplemente la dictadura cayó, dejó las cosas más o menos, y vino otro. ¿Sí? Es decir, había cierta duda, incertidumbre respecto de cómo iba a ser la cosa. Bueno, y problemas, el gobierno de Alfonsín asume con una serie de problemas económicos, producto del gobierno anterior, digamos, muy fuertes, ¿no? El deterioro de los niveles de vida, la fragilidad económica, el crecimiento de la deuda externa, etc. Es sobre eso que va a actuar, digamos, ¿no? Y que va a tratar de hacerlo lo que pueda. Dios. Bueno. Bien, la política. Como dijimos, como ya les dije recién, la importancia de la popularidad de la figura del presidente Alfonsín, ¿no? Tipo, muy carismático, tiene una capacidad discursiva muy importante, vean los discursos, están todos en YouTube. Es realmente muy impresionante, digamos, la potencia discursiva de Alfonsín, ¿sí? Y por lo tanto logró mucha popularidad. Ganó con muchísimo porcentaje de votos, ¿no? Y además era un tipo muy hábil, un político muy hábil y con muchas capacidades políticas, como por ejemplo el carisma y la capacidad discursiva. Y tuvo éxitos económicos en los primeros 2 años, ¿no? Que le permitió, algunos éxitos económicos, en el marco de todo este descalabro económico, algo pudo hacer, lo cual le permitió una victoria de medio término en diputados y una minoría en el Senado, pero una minoría bastante pequeña en el Senado frente al justicialismo. En materia exterior, ¿no? Éxitos en materia de la política exterior, bueno, reclamos diplomáticos por Malvinas, o sea, reclamos diplomáticos, ¿no? En las Naciones Unidas y demás, que consiguen un apoyo bastante importante, incluso, digamos, muy poco tiempo después de un conflicto bélico. Se supone que si vos vas por las armas a tomar una isla, después no podés reclamar diplomáticamente, nadie te va a creer. Bueno, acá el tipo consigue cierto éxito en relación a esto. Acuerdos territoriales con Chile, lo cual es muy importante porque bloquea, digamos, la posibilidad de un conflicto armado, lo cual las personas después de una guerra, imagínense, Argentina es un país que no había tenido muchas guerras, digamos, desde 1950, entonces, de 1970, digamos, la guerra del Paraguay, si se quiere, entonces después de una guerra, digamos, con Gran Bretaña, tremenda, otra guerra hubiera sido demasiado, por lo tanto, el acuerdo territorial con Chile es muy importante, es un éxito muy claro del gobierno de Alfonsín. Después, bueno, y acuerdo de integración a nivel sudamericano entre Argentina y Brasil, que es una especie de antecedente más evidente, más claro del Mercosur, ¿no? Entonces, en términos internacionales, el gobierno tiene varios éxitos, ¿no? Que son estos que estamos diciendo. También, digo, independencia en materia de la política exterior de Estados Unidos, lo cual, como les decía, generó complicaciones en la relación bilateral, porque Estados Unidos es muy importante, digamos, en la política sudamericana en líneas generales, ¿no? Es el actor dominante, claramente. Argentina siempre mantuvo una relativa independencia de Estados Unidos, a mucho costo, digamos, y Alfonsín mantiene esa independencia, ¿no? Más allá de estos gobiernos militares y demás, ¿no? Digo, recordemos la tercera posición de Perón y todo. Bueno, lo cual genera complicaciones, por supuesto, en la relación bilateral, digamos, ¿no? Están en los famosos videos respecto a la deuda externa, ¿no? No hay acuerdo. Estados Unidos no interviene para lograr acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, justamente también, en parte, por esta independencia en materia de política exterior de Estados Unidos respecto a Argentina. Entonces en YouTube están unos videos de Alfonsín con Reagan, con el presidente estadounidense, muy interesantes, digamos, ¿no? Para analizar esta independencia relativa de Argentina, ¿no? Y el liderazgo, digamos, regional de Argentina, primero como un pionero en términos democráticos, ¿no? Y segundo, como un pionero o una especie de cabeza de países de ingresos medios, digamos, países que no son ni muy pobres, pero tampoco claramente son desarrollados, que van a tener el problema de la deuda externa. Es un gran problema de los años 80, no solo para Argentina es como el ejemplo más claro de esto, ¿sí? Y Alfonsín toma el guante y se presenta como un político con esas características, ¿no? Como hablando respecto a la deuda externa, de cómo podemos salir de acá, digamos, de este problema de la deuda, sin ahogar la economía, ¿no? Bueno, una política internacional, además de todo, progresista en términos de ratificación de tratados, ¿no? Y acá el texto nombra el Pacto de San José de Costa Rica respecto a la tortura y demás, y la Convención contra el Apartheid en Sudáfrica. Recuerden, Sudáfrica es un país oficialmente que segrega a la población nativa, a la población negra, bueno, hasta el 94, cuando termina
ese proceso, bueno, Argentina firma una convención contra el apartheid. Punto saliente, fundamental del gobierno de Alfonsín, es la avanzada contra los sindicatos, porque acá marca un poco también el comienzo de la caída de Alfonsín, ¿no? Contra las burocracias sindicales, fundamentalmente un proyecto de ley que pretendía democratizar los sindicatos, ¿no? Porque además, Alfonsín denuncia un pacto militar sindical, digamos, durante la dictadura. Entonces dice, ustedes, los sindicalistas, estos son unos burócratas, y además estuvieron asociados con la dictadura militar. Por lo tanto, voy a elaborar un proyecto de ley de normalización institucional de los sindicatos que apuntaba a quitar la hegemonía de esta burocracia. Bueno, ir contra eso es ir contra el Partido Justicialista, contra el peronismo, y además estos líderes sindicales, digamos, si no los vas a sacar, es un problema, pues te van a venir al humo, digamos, porque tratás de sacarle los tipos al líder de la Unión Metalúrgica, si no lo podés sacar, sabés que te van a hacer paro hasta, ¿viste? Bueno, eso fue exactamente lo que pasó. El proyecto de ley es derrotado por un voto, y luego de esta derrota la CGT se convirtió en un elemento de inestabilidad política y social a partir de la confrontación con el gobierno. Muchas huelgas generales, manifestaciones, digamos, cortó el diálogo con el gobierno. Eso es un punto muy importante de gobierno de Alfonsín, ¿no? Respecto de un intento de democratización sindical, lo cual uno podría estar de acuerdo, ¿no? Supongo, digo, el sindicalismo debería democratizarse. Bueno, desde esa ley trunca nadie lo intentó nunca más, digamos. Y de hecho muchos, esto no es todo bien, es como un paréntesis, ¿no? Pero muchos sindicalistas efectivamente continúan desde la dictadura militar hasta acá, presente. Ese intento fue un intento a mi juicio, y creo que a juicio de casi todo el mundo, muy, muy importante, que claramente no consiguió ese respaldo, y a partir de ahí el sindicalismo se convirtió en un gran elemento de desestabilización y en un gran elemento de confrontación respecto al gobierno de Alfonsín, ¿no? Respecto a los militares, si una es la política con los sindicatos, que es esta. Otra cosa muy importante que dice el texto es las políticas respecto a los militares, ¿no? Acá yo les copié un párrafo, lo voy a leer. 3 días después de asumir, dice el 13 de diciembre del 83, se derogó la ley de amnistía, ¿no? Que habían implementado los militares al final del gobierno. También se aprobó la posibilidad de interponer recursos de amparo contra las condenas impuestas por los militares, ¿no? Se modificó el Código de Justicia Militar, se derogó la legislación de facto, estableciendo castigos para quienes atentaran contra la vida constitucional y contra la democracia, e incrementando las penas para quienes aplicaran cualquier tipo de tortura, ¿no? Entonces, 3 días después de asumir, dice, bueno, esto que ustedes hicieron antes de irse está mal, lo vamos a derogar. Al mismo tiempo, se crea la CONADEP, que es un organismo independiente, digamos, estatal, pero independiente, que tiene como función recabar información respecto de la represión ilegal, ¿no? Claramente, a partir de ahí va a haber un problema, a partir de todo esto que acabo de decir, ¿no? Y posteriormente, en el 85, digamos, del juicio de las juntas militares, que es un juicio fundamentalmente contra los oficiales, contra las cúpulas militares, pero es un juicio televisado, es un juicio muy importante, hay testimonios tremendos, los militares son condenados en vivo por televisión, es decir, un proceso más allá, digamos, de las limitaciones, realmente ejemplar en términos de salida de la dictadura, me parece, por lo menos a mí, pero claramente genera problemas con militares díscolos, digo, esto no les cae bien a los tipos, obvio, ¿no? Como digo, el presidente limitó los juicios a los máximos responsables, las cúpulas militares, y también fueron juzgados en términos de máximos responsables los movimientos guerrilleros, ¿no? ERP y Montoneros, los líderes de estos movimientos. Acá tenemos otra limitación del gobierno de Alfonsín, si se quiere, porque de alguna manera está, si bien niega, digamos, las leyes que los mismos militares habían puesto antes de irse respecto de sí mismo, de su propia conducta disciplinar, de su propia capacidad para juzgarse a sí mismo, eso lo derogó, ¿no? Pero de alguna manera retoma el discurso oficial, digamos, que lo que decía es una guerra, ¿no? El discurso militar que va a decir, esto fue una guerra que tuvimos que pelear contra la subversión, y entonces utilizamos los métodos que utilizamos en la guerra. Más allá de que eso no es cierto, porque en las guerras no se pasa cualquier cosa, pero bueno. Bueno, el gobierno toma un poco eso también, porque además de a los máximos responsables militares, también juzga a los movimientos guerrilleros, ¿no? Al ERP y a Montoneros, en este caso sus cúpulas. El texto habla claramente de movimientos pendulares, de un ida y vuelta, ¿no? Entre, por un lado, juzgar
a estos militares, ir a fondo con esto, como una gran política, una promesa y después como una política de gobierno, pero al mismo tiempo la necesidad de generar acuerdos para permitir la gobernabilidad, porque estos militares díscolos eran unos tipos que todavía conservaban mucho poder, conservaban mucho armamento, digamos, ¿no? Por lo tanto, si bien alguno dice, no, pero podría haberlos metido en cana a los militares díscolos, bueno, de todos modos, eso es algo que sabemos ahora o no, digo, pero en ese momento el gobierno trató de buscar acuerdos con estos militares díscolos para permitir la gobernabilidad y, ¿qué cosa? El mantenimiento de la democracia, ¿no? Siendo, de vuelta, este gran bastión. Hay que defender la democracia, por lo tanto, si estos militares se sublevan, eso es un peligro para la democracia. Por lo tanto, bueno, está bien, acordemos. Y eso fue lo que pasó. Una cita que me parece importante del texto dice, a pesar de las críticas que las organizaciones de derechos humanos le hicieron al gobierno por los sobreseimientos y leves condenas, pues cierto, fueron condenados algunos, pero otros fueron sobreseídos, otros tuvieron una condena menor, otros una condena mayor, ¿no? Entonces, esto generó críticas. De todos modos, el juicio de las juntas militares que habían gobernado el país fue un hecho extremadamente importante. Aportó pruebas categóricas sobre el genocidio y dejó abierta la puerta para la realización de futuros juicios. Eso también es importante. Es decir, si bien en ese momento habrían sido sobreseídos o no habrían sido imputados, los máximos, digamos, los cuadros medios o los cuadros más bajos no fueron imputados, bueno, pero dejó el testimonio para posteriormente abrir otros juicios, ¿no? Después, a partir del 2006, se reabren los juicios, ¿no? Digo esto porque en el 85 la primera ley importante que va a empezar a clausurar el recorrido de los juicios a los militares es la ley de punto final, que pone un límite temporal para efectuar denuncias, ¿no? Que genera una reacción social negativa, claramente, porque las personas, una vez que vos destapás la olla de las brutalidades, digamos, de la represión militar, todo el mundo, digo, quiere ver cana a los tipos, ¿no? Una sociedad muy conmovida por todo lo que estaba saliendo a la luz, bueno, inmediatamente se pone esta ley de punto final para poner un límite temporal, justo cuando al mismo tiempo destapaste la olla, ¿se entiende? Eso es complicado. Entonces, esa reacción social negativa, y además las negativas militares, porque los tipos no querían ser juzgados ni siquiera, o sea, no es que querían un punto final, no querían nada. Entonces, el gobierno tenía una situación delicada en tanto estaba entre esas dos posiciones, digamos. Por un lado, la voluntad popular, muy importante, digamos, ¿no? Es una especie de base fundamental de la democracia y de una república, la voluntad popular. Pero por otro lado, un sector muy poderoso, totalmente contrario a cualquier tipo de enjuiciamiento. De hecho, en el 87 se dan los famosos levantamientos de Semana Santa, un alzamiento en Campo de Mayo, reclamando el fin de las situaciones judiciales, y reivindicando el papel del ejército en esta llamada por los militares guerra contra la subversión, ¿no? Y el gobierno negocia con los sublevados, ¿no? Está la famosa foto que yo les pasé hasta el cansancio en clases de Aldo Rico con Alfonsín en Campo de Mayo. Aldo Rico es el militar, el líder de estos militares, ¿no? Uno de los líderes, que después es intendente de San Miguel. Negocia con los sublevados, lo cual genera descontento social, porque en teoría estaban dadas las bases sociales, todo el mundo quería juzgar a estos tipos, hubo manifestaciones y demás, ahí está el famoso discurso que Alfonsín dice felices Pascua, la casa está en orden, qué sé yo. Estas movilizaciones populares lo que querían no era un acuerdo, querían un enjuiciamiento, digamos. No sucede eso, sucede un acuerdo, ¿sí? Bien, eso es todo el tema con los militares. Como ven, por un lado una avanzada muy importante, por otro lado, avanzan hasta un punto, y después no avanzan más. Y parece que retroceden, ¿no? De hecho, esta sublevación y la negociación del gobierno con los militares sublevados claramente es un retroceso respecto de los juicios, ¿no? Pero los juicios habían dado y habían sido condenados los militares, como les digo, en vivo, por televisión abierta, se habían escuchado las voces, se habían visto a los militares en los banquillos de los acusados, los mismos militares que hace un año estaban en el poder. Digo, no es poca cosa eso, ¿no? Digo, ustedes piénsenlo por su cuenta. Bueno, en términos políticos también, más de la política en líneas generales, se da una renovación de los partidos políticos mayoritarios, esto ya lo dijimos, me parece, pero la Unión Cívica Radical, a partir del alfonsinismo, ¿no? de lo que después va a ser el alfonsinismo, es decir, y de la figura de Alfonsín, que es un señor que viene de una especie de renovación del radicalismo, y el justicialismo con las figuras de Cafiero y de la Sota. Sin embargo, como todos sabemos, o si preguntan a sus padres, Cafiero pierde la interna justicialista con Menem, que gana en el 89 las elecciones
Hay una victoria de Menem, del Partido Justicialista, un presidente peronista, que gana con un discurso populista clásico del peronismo, según dice el texto, y un armado heterogéneo a su interior, al interior de su propio partido. Fogueado, digo, por la crisis económica, no fogoneado, digo, por la crisis económica, por la inflación, gana, por supuesto. La inflación y la hiperinflación, y un descalabro económico impresionante que ahora vamos a ver. Y desde su victoria se planteó, desde que ganó Menem, digamos, lo que se plantea es la entrega anticipada del poder, ¿no? Que de hecho sucede, se va como, si no me equivoco, 6 meses antes, ¿sí? Bueno, hiperinflación entonces, y después saqueos, y saqueos seguidos de estado de sitio, seguidos de represión y muerte, marcan el fin del gobierno de Alfonsín. O sea, un gobierno que empieza con una enorme expectativa, enorme expectativa respecto a la capacidad de la democracia para, por un lado, respetar los derechos humanos, enjuiciar a quienes los violaron, y por otro lado, solucionar los problemas económicos y sociales de los argentinos, ¿no? El famoso discurso de Alfonsín que dice, con la democracia se come, se educa y se cura y demás, que empieza con una enorme expectativa respecto a la capacidad democrática y además respecto a un partido como la Unión Cívica Radical que no había ganado una elección al peronismo en su historia, digamos, y que ahora le gana y le gana contundentemente, con una propuesta progresista dentro del radicalismo, pero Alfonsín claramente es una patria progresista dentro del radicalismo, ¿no? Entonces, empieza todo como para que la Argentina sea una democracia moderna y progresista. Y termina con hiperinflación, saqueos, represión, todo del sitio, y se va antes el gobierno. Bueno, digo, como se darán cuenta, un periodo frenético, digamos, y muy tortuoso, digamos, ¿no? De una enorme esperanza a una especie de derrota total, ¿sí? Eso es lo que pasa. Bueno, un párrafo de los últimos de la política me parece importante, respecto de Menem, porque va hasta el 91 este texto, como ustedes habrán visto. Dice, del rumbo seguido por la política económica de Menem se apartó totalmente de la tradición peronista y de lo que él mismo había dicho en la campaña electoral, ¿no? El Estado no desempeñó la función dirigista de la economía y reguladora de los conflictos sociales durante el gobierno de Menem, ¿no? El objetivo central no fue promover la industrialización orientada al consumo interno, sino que fue dirigida principalmente a fomentar la exportación, ¿no? Exportación de granos, ¿no? Fundamentalmente. El nuevo presidente encontró el apoyo de los principales grupos empresarios locales y de los organismos financieros internacionales, cuyas pautas de ordenamiento económico se cumplirían estrictamente, ¿no? Entonces, Menem, a diferencia de lo que se suponía que iba a hacer, y de lo que dijo que iba a hacer en campaña, y de lo que el peronismo históricamente había hecho, si se quiere, el peronismo clásico, sobre todo, como dice el texto, del 45 al 55, bueno, no hace eso. Sino algo totalmente diferente, ¿no? No promover la industrialización, sino que dirigía a fomentar la exportación y, obviamente, con mucho apoyo empresarial. Bueno, así termina esta historia, digamos. Ahora bien, hablamos de este descalabro económico, vamos a ver exactamente en qué consistió. En principio, ahora vamos a ver, así que lo leo mejor. El gobierno recibió una economía estancada y con graves problemas, ¿no? La herencia y la dictadura es muy tremenda, en términos económicos. Elevado déficit fiscal, o sea que querían bajar el déficit y no lo habían bajado, ¿no? Elevado déficit fiscal, alta inflación, incremento de la deuda externa, incremento estrepitoso de la deuda externa, baja recaudación impositiva, restricción de crédito interno y externo. O sea que nadie le prestaba a Argentina, ¿no? Ni siquiera adentro. Por supuesto, la aplicación de recetas económicas del Fondo Monetario Internacional aceleró los problemas económicos. Acá les hago una especie de paréntesis, les digo, la economía durante el gobierno de Alfonsín es un tema muy complejo, que nosotros, lejos de intentar entender en su complejidad, lo que vamos a hacer es tratar de ver lo que dice el texto respecto de eso, y como habrán visto recién, yo hay cosas que no estoy diciendo que dice el texto porque no quiero que resulte muy confuso, ¿sí? Quedémonos con lo que estoy diciendo acá y vuelvan al texto a partir de esto, ¿sí? Porque es realmente un tema muy difícil. Entonces, bueno, tenemos por un lado esta herencia problemática, digamos, respecto de la última dictadura y de su política económica, ¿no? Que como dijimos había cambiado el modelo productivo, había comenzado un proceso de desindustrialización, un achicamiento del Estado, y al mismo tiempo un crecimiento de la deuda externa que impedía que Argentina pueda tomar préstamos, digamos, ¿no? Sumado a eso,
la aplicación de recetas económicas del Fondo Monetario Internacional aceleró los problemas económicos. No es que ayudó, sino que al contrario. A partir de los 80, el Fondo Monetario Internacional se vuelve dominante en muchos países del tercer mundo, ¿no? En África es muy importante, en América Latina, digamos, con estas recetas, famosas recetas ortodoxas, que en general, digo, no dan buenos resultados, ¿no? Bueno, en este caso, no dieron buenos resultados. En el 85 la situación económica se deterioró y la CGT, además, digo, de todo lo que habíamos hablado respecto al sindicalismo, ¿qué hace? El sindicalismo es muy importante porque es la organización, digamos, política del movimiento obrero. El movimiento obrero son los tipos que van a laburar. Entonces, es importante el gobierno, al bloquear el diálogo con la CGT, intentar renovarla y por lo tanto sacar a los que estaban, digamos. Bueno, genera un gran problema también. ¿Por qué abandona el diálogo de la CGT y empieza a hacer paros generales? Y ahí no se puede, no hay mucha chance, me parece, ¿no? Bueno, a principios del 85 ocupó el Ministerio de Economía Juan Zurruille, que se murió hace poco, que es el que va a implementar el llamado Plan Austral, ¿no? Cita, dice, con ese propósito se tomaron un conjunto de medidas antiinflacionarias. Se cambió la moneda y el tradicional peso, o sea, los pesos, fue reemplazado por el austral. Se congelaron los sueldos, se trató de mejorar la recaudación fiscal, es decir, el cobro de los impuestos, y se produjo una drástica reducción de los gastos del Estado, ¿no? El Estado va a empezar a recortar sus gastos. El gobierno se comprometió a no emitir moneda para financiar el desequilibrio de las cuentas públicas, es decir, no imprimir moneda para financiar este desequilibrio. Para autofinanciarse, ¿cómo? Necesito 20 pesos, me los imprimo. Bueno, se comprometió a no hacer eso, ¿sí? Se incrementaron los impuestos al comercio exterior y se definió una reforma impositiva que fue enviada al Parlamento. Además de estos acuerdos con el FMI y el Club de París, buscando aliviar la presión de los acreedores externos, ¿no? Todo un paquete de medidas bastante ortodoxas, digamos, ¿no? O bueno, digo, que mezclaban un poquito, un paquete de medidas que es la que acabamos de ver. El plan generó confianza en primera instancia y ayudó a la victoria radical de las elecciones de medio término, ¿no? Acá hay algo de la credibilidad política del gobierno. El gobierno con mucha credibilidad política, entonces eso generó confianza. En un primer momento, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, los problemas económicos volvieron a principios del 86, ¿no? El plan austral, además, consideraba una segunda parte que tenía que ver con privatizaciones, ¿no? Por el déficit fiscal, ¿en qué tenía que ver? Bueno, dice, bueno, tenemos empresas estatales que gastan mucha plata. Empresas de luz, de teléfono, canales de televisión, radios, las aerolíneas, yacimientos YPF, etc. Entonces, una segunda parte del plan austral lo que quería hacer era privatizar esas empresas para aliviar, digamos, los gastos estatales, ¿no? Bueno, eso no se llevado adelante, en parte porque el radicalismo de Alfonsín, políticamente hablando, no tiene que ver con esa pauta, ¿no? Todavía creían en una capacidad interventora del Estado. El Estado necesita esas herramientas para intervenir. Por lo tanto, no fue llevado adelante. Hasta la presidencia de Menem. Menem es quien va a completar estas privatizaciones, claramente, ¿no? Lleva adelante las privatizaciones de las empresas públicas. Bueno, pero se intentaron una serie de proyectos de políticas privatizadoras, ¿no? Pero siempre en este doble juego, digamos, de no querer avanzar en eso, por, si se quiere, pruritos políticos, por consideraciones de tipo política, pero al mismo tiempo la necesidad de reducir el déficit estatal. El plan Primavera es otro plan que se da en el 88. Obviamente el plan austral no funciona, y en el 88, en el marco de una profunda crisis económica, se implementa el plan Primavera. Procuraba una vez más detener la inflación. Digo, la inflación es el gran problema del gobierno de Alfonsín, ¿no? El problema económico del gobierno de Alfonsín es la inflación y la hiperinflación. Preveía el congelamiento de precios, salarios y tarifas, más el recorte de gastos estatales. Es lo mismo, ¿no? El Estado gasta mucho, hay que recortar, y al mismo tiempo hay que congelar los precios, pero también los salarios y las tarifas, ¿sí? Contrariamente a lo esperado por el gobierno, se generó un fuerte proceso especulativo que erosionó desde el comienzo las expectativas generadas y tampoco dio buenos resultados. Entonces el plan austral, en parte por la credibilidad política del gobierno, tuvo unos primeros meses de funcionamiento. El plan Primavera en el 88, ya con el gobierno desacreditado y con la crisis económica avanzada, no tiene ninguna éxito. Entonces, dice, tenemos que congelar los precios. ¿Y eso qué genera? Una corrida especulativa de alza de precios, ¿sí? ¿Sí? Ahí ya hay un descreimiento, digamos, en las capacidades del gobierno de poder avanzar en eso, ¿sí? Obviamente.
Entonces, a fines del 88, una corrida especulativa genera la devaluación del austral, de la moneda, ¿no? Una devaluación como vemos ahora, ¿no? Que ustedes saben, por ejemplo, ahora el peso, el dólar vale 90 pesos, si no me equivoco, oficiales, ¿no? Todo esto, que haya muchos dólares, por ejemplo, es un clásico en la historia económica argentina. Bueno, una devaluación sería que mañana el peso en vez de valer 90 valga 180. Eso es una devaluación del 100%. Algo así sucede en el 88 y genera alarma social y una ola de saqueos a supermercados. ¿Sí? Bueno, es un problema. Entonces el gobierno carecía de capacidad de maniobra política para eso, para manejar la inflación y el descontento social. De ahí el estado de sitio, a partir de la ola de saqueos, el estado de sitio es contestado con manifestaciones, lo cual es reprimido, genera muertes, y el gobierno de Alfonsín, a partir de ese descalabro económico y descalabro social, pierde toda capacidad política y tiene que entregar el gobierno anticipadamente. El 8 de julio, que había ganado 2 meses antes, ¿no? Y era, bueno, el primero desde el 1932. No ocurría desde 1932, de todos modos hubo millones de golpes militares en el medio, así que tampoco es tan importante, pero Alfonsín tiene que entregar anticipadamente el poder. Bueno, asume Menem, que es el presidente justicialista, como dijimos, a pesar de sus promesas de campaña, realiza una política económica que profundiza esta orientación privatista que el gobierno de Alfonsín no se había animado a tomar, quebrando así una tradición política histórica del peronismo, ¿no? Y fundamentalmente, a partir de 1991, se hace cargo del Ministerio de Economía Domingo Cavallo, una figura muy importante de la economía argentina, quien llevó a cabo políticas de apertura y desregulación de la economía, apertura y desregulación, ¿no? Se liberalizaron los precios, se eliminaron las restricciones a las importaciones, se suprimió la promoción industrial, se quitaron las regulaciones al mercado financiero, ¿no? Se redujeron las operaciones de la banca estatal y avanzó la banca privada, se flexibilizó la legislación laboral y por último se estableció la paridad peso-dólar, ¿no? La llamada ley de convertibilidad. Ustedes saben, durante toda la década del 90 y hasta el 2001, si no me equivoco, 2002, un peso valía un dólar, ¿no? Bueno, eso es una cosa que inventa Domingo Cavallo. La apertura del país a los grandes capitales extranjeros, la llamada transnacionalización de las actividades económicas, fue la característica principal a partir de este periodo, ¿no? Es decir, la apertura de la economía argentina a los capitales extranjeros. Es lo que sucede durante el gobierno de Menem, lo vamos a ver con el texto de Svampa en el próximo video. En términos de la sociedad, les repito, fíjense estos punteos muy cortitos que dice, léanlo a partir de acá. ¿Sí? Clima de libertad, obviamente, veníamos de una cosa. Los 80 es el momento del destape artístico, del destape sexual también, digamos, de las libertades, etc. El rock nacional, por ejemplo, vive un momento de éxito rotundo en los 80, ¿no? Revitalización del mundo cultural, intelectual, retorno de los exiliados, por ejemplo, digo, el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires es una creación de los años 80. ¿Sí? Muchos intelectuales que vuelven a la Argentina del exilio se dedican a crear esto que estamos nosotros acá, el CBC, ¿no? Muy importante. Y en términos sociales también, la ley de divorcio vincular, es decir, la posibilidad de que la gente que se casó se pueda divorciar y volver a casarse, y la patria potestad compartida, en el 1987, son leyes muy importantes en términos sociales, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos con estos dos textos. Espero haber sido lo más claro y menos tedioso posible. Nos estamos viendo y bueno, cualquier cosa estamos hablando.